Cuando conseguí el trabajo de mis sueños como directora de proyecto, mi pareja lo saboteó revelando en la reunión claves secretos profesionales que solo ella conocía. Para mantenerme dependiente económicamente y asegurar así mi sumisión financiera. El correo electrónico llegó a las 4:57 de la tarde de un martes, justo cuando el sol de otoño proyectaba una luz dorada y engañosamente cálida sobre mi escritorio improvisado en el salón. Decía, en mayúsculas sobrias y elegantes, felicitaciones, Dalia. El puesto de directora de proyecto senior para la iniciativa Nexo Urbano Sostenible es tuyo. Esperamos verte el lunes. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones en un suspiro tembloroso de pura euforia. No era solo un trabajo, era el trabajo. El pináculo de 10 años de sacrificios, noches sin dormir frente a planos de diseño paramétrico, y una maestría que había pagado a costa de un frugalismo casi doloroso. Era el santo grial en la industria de la ingeniería civil y la planificación urbana, un proyecto multimillonario que redefiniría una sección entera de la ciudad, un legado. Finalmente, Dalia de la Fuente iba a poner su nombre en algo que realmente importaba, algo que trascendía los límites de la oficina de alquiler barato. La noticia me golpeó con una fuerza tal que mis manos temblaron al reenviársela a Lucas. Lucas. Mi pareja de los últimos 7 años. El hombre que compartía mi vida, mi cama y mis silencios. Él era mi ancla, o al menos eso creía yo. Lucas, un talentoso desarrollador de software por cuenta propia, siempre había adoptado una postura de comodismo financiero, con ingresos erráticos pero suficientes para sus necesidades. Mientras que yo había sido la constante, el soporte discreto que mantenía la estabilidad en los gastos fijos, empujándome a aceptar trabajos menores mientras escalaba lentamente hacia esta oportunidad. Yo sabía que mi nuevo salario no solo triplicaría mis ingresos actuales, sino que lo duplicaría fácilmente, catapultándonos a una esfera económica que solo habíamos fantaseado, una hipoteca real, viajes de verdad. Y la posibilidad de que Lucas pudiera dedicarse plenamente a la creación de su aplicación soñada sin la presión de los plazos de clientes. Copa de vino, la celebración agria. Esa noche, preparé la cena más elaborada que mis habilidades culinarias y mi presupuesto permitían. Solomillo de cerdo a la pimienta y una botella de vino tinto que habíamos guardado para una ocasión verdaderamente especial. Lucas llegó tarde, como de costumbre, con ese aire despreocupado y una sonrisa que solía derretirme. Le tendí la copa, mis ojos brillando con una mezcla de orgullo y anticipación. Brindo por el futuro, mi amor, dije, levantando mi copa con ímpetu. Él la golpeó con suavidad, pero su expresión no reflejó la alegría explosiva que yo sentía. Eso suena muy bien, Dalia. ¿Pero por qué el solomillo? ¿Algún ascenso? ¿Te dieron finalmente la oficina de la esquina que tanto deseabas? La forma en que minimizó la pregunta, como si fuera una simple extensión de mi rutina laboral, me irritó un poco, pero lo atribuí a su naturaleza tranquila. No un ascenso, Lucas. El puesto, respondí, dejando caer la bomba de forma dramática. Soy la nueva directora de proyecto en Axis Dynamics. La iniciativa de Nexo Urbano. Tenemos luz verde para empezar de inmediato. La copa de Lucas se detuvo a medio camino de sus labios. La sonrisa se desvaneció por completo. Hubo un silencio espeso, roto solo por el chisporroteo de la mantequilla en la sartén. Esperaba un abrazo, quizás un grito de alegría, o que me levantara en el aire y me hiciera girar. En cambio, su voz sonó extrañamente plana, casi fría. Ah. Vaya. Eso es, grande. ¿Y qué significa eso para nosotros? Más horas. Ya apenas te veo, Dalia. ¿Vamos a tener que contratar a alguien para que se ocupe del piso? Sabes que odio que extraños anden en mis cosas. La celebración se sintió como si se hubiera pinchado un globo. De repente, mi logro, mi arduo trabajo,
se había convertido en un problema logístico para él, un inconveniente doméstico. Maletín la semana de preparación y la revelación. Los días siguientes fueron un torbellino de emoción y papeleo. Me sumergí en la documentación que me habían enviado, revisando los objetivos del proyecto, las especificaciones técnicas y, crucialmente, las proyecciones de riesgo. El proyecto, Nexo Urbano, dependía de una tecnología de cimentación modular patentada y de una nueva estrategia de gestión de residuos que yo había contribuido a perfeccionar en mi investigación de posgrado. Este conocimiento era mías bajo la manga, la razón por la que, entre cientos de candidatos, la Junta Ejecutiva me había elegido. Lucas, mientras tanto, se había vuelto inusualmente atento, casi empalagoso. Me preparaba el café, me preguntaba sobre los detalles técnicos, algo que nunca antes le había interesado, e incluso se ofrecía a revisar mis notas mientras yo estaba en la ducha. Alegando que necesitaba entender cuán grande era este cambio para ti. Lo vi teclear algo en su portátil con una intensidad inusual esa semana, pero lo atribuí a sus propios clientes. El viernes, la víspera de mi primera reunión clave de planificación con el cliente principal y los socios ejecutivos, le enseñé las diapositivas finales. Aquí está el punto crucial, Lucas. Esta tecnología, señalé un diagrama complejo de la cimentación que ahorraba costes y tiempo de forma radical. Es lo que sella el acuerdo. Nadie más en la puja lo tiene. Mañana, les mostraré cómo reducimos el riesgo y el plazo en un 20% gracias a esto. Es un secreto de la empresa por ahora. Me miró con una expresión que ahora, en retrospectiva, solo puedo describir como depredadora. Entiendo. El secreto de la empresa, musitó, y me besó la frente con una extraña mezcla de ternura y distancia. Te deseo toda la suerte del mundo, cariño. Destroza esa reunión. Me fui a dormir esa noche sintiéndome invencible, con mi maletín preparado y mi mente llena de diagramas y proyecciones. No podía imaginar que el hombre que había jurado amarme había pasado esa noche diseñando mi propia y humillante caída. La sala de juntas ejecutiva de Axis Dynamics era todo lo que Dalia había imaginado, una cápsula de poder y diseño minimalista. Con paredes de cristal que ofrecían una vista panorámica del skyline en crecimiento de la ciudad, un recordatorio palpable de lo que estaba en juego. El aire olía a café de alta gama y ambición recién pulida. Frente a ella, sentados alrededor de una mesa de caoba maciza que parecía absorber todo el sonido, estaban los peces gordos, el CEO de Axis, la jefa de finanzas, y, lo más importante, el señor Thorne. El representante severo y con cara de póker del cliente principal, un fondo de inversión que financiaba la totalidad del proyecto. La presentación era el clímax de su carrera, la confirmación de que no solo merecía el puesto, sino que era la única persona capaz de llevarlo a cabo. Dalia se puso de pie, su traje impecablemente cortado y la tableta en mano. El flujo de su presentación fue impecable, como un río controlado. Explicó la visión, el equipo, el cronograma y, finalmente, llegó al corazón de la propuesta, la optimización de costos y la reducción de plazos. Aquí es donde la metodología de Axis Dynamics establece un punto de inflexión. Señores, dijo con la voz firme y controlada que había practicado. Nuestra tecnología patentada de cimentación modular y nuestra estrategia de gestión de residuos 4.0 no solo cumplen con los objetivos de sostenibilidad, sino que, crucialmente, minimizan el riesgo de sobrecoste y retraso. Hemos calculado una reducción garantizada de símbolo de bomba, el micrófono abierto y la voz familiar. En ese preciso instante, antes de que pudiera enunciar el porcentaje exacto, el famoso 20% que aseguraba la rentabilidad del cliente, un sonido interrumpió la tensión de la sala. Era un eco metálico, un clic seguido de una voz clara y fuerte que se transmitía por los altavoces de la sala de conferencias, que estaban conectados al sistema de videoconferencia que se había iniciado para los consultores externos. Dalia frunció el ceño.
Alguien había olvidado silenciar su micrófono de acceso remoto. La voz era inconfundible, resonando con una familiaridad escalofriante que le heló la sangre en las venas. Era Lucas. No se molesten, señor Thorne. El 20% garantizado es una ilusión. La estrategia 4.0 de residuos funciona, sí, pero la cimentación modular tiene un fallo intrínseco de diseño en suelos con alto contenido de arcilla, como los del cuadrante C de este proyecto. Mi análisis, basado en las notas de Dahlia, muestra que el ahorro real se reduce al 8% si se implementan las necesarias correcciones geotécnicas preventivas. Es un sobrecoste oculto que ella ha optado por omitir hasta obtener el contrato. La voz de Lucas era tranquila, analítica, profesional y devastadora. En cuestión de segundos, la palabra clave, omitir, había convertido el conocimiento técnico en un acto de mala fe y manipulación. El hielo en el aire. Dahlia sintió que la gravedad la abandonaba. El diagrama en su tableta pareció licuarse. Se giró, buscando al CEO, cuya cara se había tornado de un color escarlata furioso. El señor Thorne, el cliente, no mostró ninguna emoción, lo cual era peor. Simplemente inclinó la cabeza, cruzó los dedos y miró a Dahlia con una expresión de profunda decepción y desconfianza. Era la mirada de un inversor al que acaban de advertir de un fraude. ¿Podría, por favor, explicar quién es la persona que acaba de interrumpir nuestra reunión, señorita de la Fuente? ¿Y por qué parece estar citando su trabajo interno y apuntando a una laguna tan crítica y costosa en su propuesta principal?, preguntó el señor Thorne, su voz como papel de lija. El CEO de Axis Dynamics golpeó la mesa con su puño, señalando la puerta con una rabia silenciosa. Fuera de esta sala, ahora mismo. Que alguien encuentre al responsable de esa llamada. Pero ya era demasiado tarde. El daño estaba hecho. La semilla de la duda, plantada con precisión quirúrgica, había germinado en segundos. Las cadenas de la sumisión. Dahlia, con la boca seca y la mente en una niebla de pánico, solo pudo balbucear una negación ineficaz. Salió de la sala bajo la mirada hiriente de sus superiores, con la sensación de que acababa de ser marcada como una paria. El ascenso, el sueño, el futuro, todo se había pulverizado. Al salir, su teléfono vibró con un mensaje de texto de Lucas. No un lo siento, ni una explicación. Solo un emoji de corazón y la frase, vuelve a casa, mi amor. Hoy preparo yo la cena. Sabes que te necesito aquí. En ese instante, Dahlia no solo entendió la traición, entendió la motivación. El secreto de la empresa que Lucas había revisado y luego utilizado, era el único factor que le había dado el poder de sabotear su despegue profesional. El trabajo de sus sueños, el que la haría independiente y la sacaría de su órbita económica, había sido aniquilado con la intención deliberada de mantenerla cerca, dependiente y sumisa. Volver a casa no era un consuelo, era volver a la jaula que él había reforzado. El viaje en taxi de regreso a casa se sintió como un descenso a las profundidades. Dahlia no lloró, estaba demasiado petrificada, demasiado furiosa. La mente trabajaba a una velocidad frenética, reconstruyendo la semana, atando cabos sueltos, la inusual curiosidad de Lucas, su insistencia en ver las diapositivas. La forma en que su sonrisa se había congelado cuando anunció el trabajo. Todo encajaba con la precisión de un mecanismo de relojería cruel. Al llegar al apartamento, el olor a su plato favorito, el estofado de ternera con vino tinto que Lucas cocinaba de maravilla, flotaba en el aire. Era un aroma engañoso, una fachada hogareña para el acto de guerra psicológica que acababa de cometer. Lucas estaba en la cocina, tarareando suavemente mientras revolvía la olla, actuando con una tranquilidad que era una bofetada. Parecía la imagen perfecta del esposo cariñoso. Levantó la vista y le ofreció una sonrisa cálida. Mi estrella. Vuelve pronto.
¿Cómo estuvo la reunión? Apuesto a que los hiciste trizas. Su actuación era tan convincente que por un instante Dahlia dudó de su propia cordura, preguntándose si tal vez el micrófono abierto había sido una terrible y desafortunada coincidencia. Pero el mensaje de texto, el simple y escalofriante "sabes que te necesito aquí", resonó en su memoria. Símbolo de choque, la explosión silenciosa. Dahlia se apoyó en el marco de la puerta de la cocina, cruzó los brazos y esperó a que él notara la rigidez en sus hombros, la oscuridad en sus ojos. Él dejó de remover, notando finalmente el silencio. Dahlia, ¿qué pasa? ¿No salió bien? ¿No te dieron el bono que esperabas? Su tono era de falsa preocupación. No te hagas el tonto, Lucas, dijo Dahlia, su voz baja y peligrosamente uniforme, más amenazante que un grito. Sé que fuiste tú. Tu voz, la información exacta. Nadie más conocía el fallo intrínseco de la cimentación en el cuadrante C. Solo lo habíamos discutido tú y yo, anoche, en mis notas. ¿Quién más podría saber que era un sobrecoste que yo había omitido? Ella pronunció la palabra omitido con un desprecio helado. Lo saboteaste. Arruinaste el trabajo de mis sueños. Arruinaste mi oportunidad de ser independiente. Lucas dejó caer la cuchara con un golpe seco. El silencio que siguió fue atronador. Por un momento, su fachada se resquebrajó, revelando una chispa de pánico, pero fue reemplazada casi de inmediato por una frialdad calculada, una expresión que nunca le había mostrado. Se acercó a ella, pero Dahlia retrocedió un paso. Pergamino, la confesión y el argumento de la dependencia. Mira, Dahlia, sé que estás molesta, comenzó Lucas, suavizando el tono. Pero tienes que verlo desde mi perspectiva. Yo te amo. Te necesito a mi lado, en nuestra casa, no enterrada en un sitio de construcción a 60 horas semanales. ¿Crees que me gusta verte estresada? Con ese trabajo, habrías cambiado. Te habrías vuelto inaccesible. Financieramente, habrías sido un gigante y yo me habría convertido en tu mascota, viviendo de tu caridad. Se detuvo, dio un paso audaz y le tomó las manos, forzándola a mirarlo. Mira a dónde te llevaba ese trabajo. A la soledad, al aislamiento. Ahora, estás aquí. Y si su voz se hizo más firme, casi desafiante, tuve que revelar ese pequeño detalle. Ese secreto. Pero lo hice por nosotros. Para que tuvieras tiempo para mí, para que no tuvieras que preocuparte por el dinero. Yo soy tu pareja, Dahlia. Y en una pareja, los ingresos deben ser compartidos y controlados. No puedes volar tan alto que me dejes abajo. Su argumento era una mezcla tóxica de necesidad emocional y pura tiranía financiera. Había destruido su autonomía profesional bajo el disfraz del amor y la estabilidad de la relación. Báscula el nuevo orden. Dahlia se soltó de su agarre. La comprensión la golpeó con la fuerza de un rayo. Él no solo le temía a su éxito, le temía a la libertad que ese éxito le daría. Si ella controlaba los recursos, él perdía el control sobre ella. ¿Y qué hago ahora, Lucas?, preguntó Dahlia, señalando su currículum ahora manchado. Axis Dynamics no volverá a contratarme jamás. Me habrán puesto en una lista negra. Nadie en esta industria querrá arriesgarse con la persona que omitió información crítica. No puedo conseguir un trabajo comparable. ¿Era ese el plan? Condenarme a trabajos temporales, a ingresos mínimos, para que siempre tengas más capital que yo, para que siempre tenga que pedirte permiso. Lucas sonrió, una sonrisa pequeña, triunfante. No tienes que hacer nada. Volverás a la consultoría freelance, pequeña y manejable, desde casa. Harás lo que siempre has hecho, pero ahora sin la presión ridícula. Y, por supuesto, continuó, mientras se dirigía al salón y regresaba con una carpeta,
Para que esto no vuelva a suceder, he estado pensando. Como compartimos gastos y tú tendrás ingresos variables por un tiempo, creo que deberíamos formalizar nuestro acuerdo financiero. De ahora en adelante, todos tus ingresos pasarán por la cuenta de ahorros conjunta, que yo gestionaré. Te daré un salario semanal fijo para tus gastos personales. Es por seguridad, amor, hasta que tu carrera se estabilice de nuevo. Necesito que seamos un equipo, completamente. El documento que deslizó sobre la mesa era un borrador de un acuerdo de cohabitación financiera. El trabajo de sus sueños le había sido arrebatado para ser reemplazado por la peor de las pesadillas, la sumisión financiera. Los días posteriores a la traición se instaló un silencio tenso y frío en el apartamento. Dalia operaba bajo un velo de entumecimiento, acatando el nuevo acuerdo de cohabitación financiera con una obediencia forzada que Lucas interpretaba como aceptación. El sistema era simple y brutalmente efectivo. Cada pago que Dalia recibía por sus pequeños proyectos de consultoría freelance, diseños de planos menores, revisiones de códigos, debía ser depositado inmediatamente en la cuenta de ahorros conjunta que Lucas controlaba. Él había argumentado que centralizar los ingresos era clave para maximizar el rendimiento y evitar gastos impulsivos en un momento de crisis. En realidad, era la herramienta para asegurarse de que Dalia no pudiera acumular un capital propio, ni siquiera para un billete de tren. Lucas le entregaba a Dalia un sobre cerrado cada viernes, conteniendo su salario semanal, una cantidad que cubría apenas los gastos personales básicos, transporte, café ocasional, un almuerzo de vez en cuando. Cuando Dalia intentó protestar que era insuficiente para ahorrar o comprar material de trabajo más avanzado, Lucas respondía con una condescendencia exasperante. Pero, mi amor, ¿para qué necesitas ahorrar? Yo cubro el alquiler, la comida, los servicios. Todo el dinero de tu trabajo está seguro. Piensa en esto como una ayuda para liberarte del estrés financiero. Estás trabajando para vivir, no al revés. La ironía era dolorosa. Su trabajo la liberaba de él, pero él había usado esa misma promesa de liberación como un arma. Computadora, el rastreo digital y la fachada. La sumisión de Dalia se extendió al ámbito digital. Lucas, siempre un experto en sistemas, insistió en que ambos compartieran las contraseñas de todos los dispositivos y cuentas bancarias, incluso las que ahora estaban inactivas. Bajo la apariencia de transparencia y confianza mutua, Lucas revisaba las facturas de su teléfono, los correos electrónicos entrantes y, lo más alarmante, las interacciones en LinkedIn. Si Dalia contactaba a un antiguo colega de alto nivel, él preguntaba con una calma escalofriante sobre la naturaleza de la conversación. Para sobrevivir, Dalia se puso la máscara. Se volvió la pareja complaciente y hogareña que Lucas quería. Le elogiaba sus comidas, escuchaba pacientemente sus interminables monólogos sobre el código de su aplicación y le aseguraba constantemente que su nueva vida de equilibrio era mucho mejor que el estrés de ser directora. Pero bajo esa superficie de docilidad, la mente de Dalia bullía. Sabía que no podía enfrentarlo directamente, no tenía los recursos financieros ni, por ahora, la evidencia física para demostrar su control. Su única opción era volverse tan experta en el engaño como él lo era en la manipulación. Paquete, el plan secreto y el puesto de correo. El primer paso de su plan de escape requería un recurso que Lucas no monitoreaba: el dinero en efectivo. Dalia comenzó a inflar ligeramente los presupuestos de sus proyectos freelance a clientes más antiguos y confiables. Aquellos que pagaban con cheques que podían negociarse o con transferencias que requerían una gestión manual en el banco antes de pasar a la cuenta conjunta. Si un cliente le pagaba 1,000 pesos por un trabajo, ella solo declaraba 950 pesos a Lucas, embolsándose los 50 pesos restantes en billetes de baja denominación. Era una labor lenta y tediosa, un goteo constante. Los billetes, doblados y aplanados, se escondían en el forro de un viejo abrigo de invierno que Lucas nunca tocaba. Era un acto de resistencia en efectivo.
El segundo paso fue la comunicación. Sabía que usar su correo personal o laboral era un riesgo. Un día, mientras esperaba el autobús, vio un cartel de publicidad para una caja de correo privada en un pequeño y anodino centro de negocios. Esto se convirtió en su línea de vida. Usando un seudónimo y parte de su efectivo clandestino, alquiló una de las cajas de correo. Era un lugar físico y seguro para recibir documentos confidenciales, currículums actualizados, y cualquier respuesta que obtuviera de su búsqueda de empleo. En las semanas siguientes, Dalia comenzó la cacería. No buscaba trabajos como directora, eso era demasiado obvio y le expondría inmediatamente a la lista negra de Axis. En su lugar, buscó oportunidades fuera de su sector inmediato, proyectos de ingeniería en ciudades lejanas que requerían el mismo set de habilidades, pero que la sacarían de la órbita local. Actualizó su currículum, eliminando toda referencia explícita al fallido proyecto Nexo Urbano y, usando una biblioteca pública, para evitar el rastro de la IP de su casa, comenzó a enviar solicitudes discretas, esperando una grieta, un error, en el sistema de vigilancia de Lucas que pudiera explotar. El goteo de 50 pesos en el forro de su abrigo se estaba convirtiendo lentamente en el fondo de emergencia para su escape. 3 semanas después de establecer su sistema de goteo de efectivo, Dalia recibió un sobre discreto en su buzón privado. La carta no tenía logotipo corporativo llamativo, sino un simple membrete de una consultoría de ingeniería especializada en energía renovable en Monterrey, una ciudad a más de 1.500 kilómetros. Habían quedado impresionados con su historial en planificación y gestión de riesgos y la invitaban a una entrevista presencial para el puesto de consultora principal, un rol que, si bien no era el de directora, le devolvería un ingreso y autonomía significativos, muy lejos de la influencia de Lucas. La fecha era el próximo martes. Este era el riesgo que había estado esperando. Viajar a Monterrey requería al menos 2 días fuera de casa y una mentira elaborada. Para empeorar las cosas, el costo del billete de avión, incluso comprándolo con meses de antelación, superaba con creces su efectivo clandestino, que apenas llegaba a los 300 pesos. Necesitaba una inyección de capital inmediato, y eso significaba tomar un riesgo que le expondría a la vigilancia de Lucas. Bolsa de dinero, la mentira necesaria. La mañana después de recibir la carta, Dalia abordó a Lucas durante el desayuno, poniendo su mejor cara de consultora frustrada. Lucas, necesito hablarte de un proyecto, empezó, con una seriedad que forzó. Es un cliente nuevo, muy bien pagado, pero requiere un viaje. Un proyecto de análisis de viabilidad en Guadalajara. Es un solo día, pero necesito ir y volver rápido para una revisión presencial de los planos. Guadalajara era plausible, era un centro de negocio cercano que no levantaría sospechas de una huida. Lucas masticó su tostada lentamente, sus ojos entrecerrados en una evaluación. Guadalajara, ¿eh? ¿Y por qué el apuro? ¿Qué tan bien pagado es esto? Dalia sabía que no podía pedir el dinero de los pasajes de su cuenta conjunta sin activar una revisión exhaustiva, así que optó por una estrategia de manipulación inversa. Es muy bien pagado, pero la transferencia es lenta. Necesito adelantar los billetes de avión y hotel, que son caros. Me gustaría pedirte que me transfieras 700 pesos de nuestro fondo de ahorro, y yo te lo devolveré con mis honorarios la próxima semana, depositándolo en cuanto me paguen. Al pedir el dinero prestado de la cuenta conjunta que él controlaba, en lugar de exigirlo como propio, Dalia le dio una falsa sensación de poder y cooperación. Lucas sonrió, picado en el anzuelo. De acuerdo, mi amor. Pero quiero ver los billetes de avión y las reservas de hotel que hagas. Transparencia, ¿recuerdas? Y un recibo de tu cliente que justifique el gasto. Ella asintió, aunque sabía que el recibo del cliente sería tan falso como el destino. La prueba del abrigo.
Dalia compró un billete de avión con escalas incómodas y un hotel barato en Monterrey, utilizando el seudónimo para la reserva. Luego, con el dinero restante, compró un billete de autobús a Guadalajara y reservó una habitación de hotel cancelable. Así, si Lucas revisaba las transacciones, solo vería los gastos de Guadalajara, que ella podría justificar con los recibos falsos. Sin embargo, antes de poder enfocarse en la entrevista, ocurrió algo que le heló la sangre. Mientras Dalia guardaba el dinero y los billetes reales en su bolso, Lucas entró al armario buscando una bufanda. Vio el viejo abrigo de invierno de Dalia, que colgaba al fondo, y se detuvo. «Oye, Dalia, este abrigo es horrible. Deberías tirarlo», comentó distraídamente, y extendió la mano hacia él. En ese momento, Dalia sintió un terror visceral. Si Lucas palpaba el forro, sentiría el grosor anómalo del efectivo escondido. «No». Dalia gritó, quizás demasiado rápido y demasiado fuerte. Lucas la miró con una ceja levantada, una expresión de sospecha asomando. Dalia se recompuso inmediatamente. «Quiero decir, es mi abrigo favorito para los días muy fríos. Tiene un valor sentimental». Lucas mintió con una sonrisa tensa, acercándose y abrazando el abrigo contra su cuerpo. «Pero sí, tienes razón, es viejo. Lo guardaré en la caja del altillo, para liberar espacio». Lucas la miró intensamente, sus ojos registrando la rapidez y la intensidad de su reacción. Parecía a punto de hacer una pregunta incómoda, pero el teléfono sonó con una llamada de un cliente importante. Lucas se distrajo y salió del armario. Dalia sintió un latido frenético en el pecho mientras empujaba el abrigo a una caja y lo cerraba de golpe. Había pasado la prueba, pero el encuentro había dejado una cicatriz de sospecha entre ellos. El martes por la mañana, Dalia se despidió de Lucas, diciéndole que se iba a Guadalajara. En realidad, se dirigía al aeropuerto para tomar un vuelo a Monterrey, el punto de no retorno. El vuelo a Monterrey se sintió para Dalia como si estuviera escapando de la atmósfera terrestre. Por primera vez en meses, podía respirar sin sentir el peso opresivo de la mirada de Lucas. La entrevista con la firma de energía renovable fue exigente, pero estimulante. Había sido meticulosa, demostrando no solo sus capacidades técnicas en la gestión de proyectos complejos, haciendo hábilmente la transición de la ingeniería civil a la infraestructura energética, sino también su resiliencia. No pudo evitar la puñalada de dolor cuando tuvo que explicar de forma vaga su salida de Axis Dynamics. Diferencias estratégicas en la dirección del proyecto y un deseo de explorar un sector con mayor crecimiento sostenible. La mentira se sintió amarga, pero necesaria. El equipo de Monterrey quedó visiblemente impresionado. Al final del día, el jefe de la división le dio la mano con firmeza y una sonrisa genuina. «Señorita de la Fuente, su experiencia es exactamente lo que necesitamos. Nos comunicaremos con una oferta formal la próxima semana». Dalia sintió una ola de calor en el pecho, una emoción tan poderosa que casi la hizo tropezar. Lo había logrado. Había asegurado una vía de escape real, con un sueldo competitivo y a una distancia geográfica segura de Lucas. La consultoría en Monterrey era su billete a la libertad y a la recuperación de su autonomía. El único obstáculo restante era el tiempo, conseguir la oferta, empacar, mudarse y dejar a Lucas antes de que él pudiera reaccionar o, peor aún, interceptar la noticia. Casa el retorno y la casa desordenada. Dalia regresó a casa a la noche siguiente, exhausta pero con una euforia cuidadosamente oculta bajo su fachada de consultora agotada por un viaje a Guadalajara. Lucas la recibió en la puerta con un abrazo efusivo, demasiado largo, demasiado apretado. «Mi viajera. Te extrañé». «El apartamento se sentía vacío sin ti», dijo, besándola en el pelo. Dalia notó un detalle discordante de inmediato. El apartamento, que Lucas siempre mantenía con una obsesiva pulcritud, estaba sutilmente desordenado.
Había libros movidos de su estantería habitual. La caja del altillo, donde había guardado el abrigo, estaba ligeramente corrida de su sitio y, lo más preocupante, su escritorio de trabajo freelance parecía haber sido reorganizado de forma descuidada. ¿Qué pasó aquí?, preguntó Dahlia, con el corazón latiéndole rápidamente. Parece que hubo un tornado. Lucas se encogió de hombros, volviendo a su papel de hombre de casa despistado. Oh, eso. El wifi estaba dando problemas en mi oficina y tuve que mover algunas cosas para reiniciar el módem. Revisé tus archivos del escritorio para asegurarme de que no se hubieran perdido con el reinicio. ¿Recuerdas? Transparencia. Solo me aseguraba de que todo estuviera en orden. La respuesta era demasiado ensayada, demasiado precisa. Dahlia sabía que Lucas había estado husmeando. La clave no era que le preocupara el wifi, era que no podía tolerar que ella estuviera fuera de su vista o control, ni siquiera por 24 horas. Lupa hacia la izquierda el rastro de la sospecha. Mientras Dahlia se duchaba, notó que su neceser de viaje, que había dejado en un rincón del baño, estaba extrañamente abierto. Dentro, los billetes de avión y hotel falsos para Guadalajara estaban exactamente donde los había dejado, pero su bolso de mano, donde guardaba la clave de su buzón privado y el puñado de efectivo restante, se sentía más ligero de lo normal. El billete de 50 pesos que había usado para pagar el taxi del aeropuerto de regreso había sido reemplazado por 2 billetes de 20 pesos y un billete de 10 pesos. Lucas había estado contando su dinero. Había comprobado el saldo de su salario para asegurarse de que no había excedentes injustificados. Más tarde, al revisar su historial de navegación en el portátil, que Lucas insistía en que mantuvieran sincronizado, Dahlia vio que Lucas había buscado recientemente una frase que la dejó helada. ¿Cómo interceptar correo no deseado de un buzón postal privado? No había buscado buzón privado, que podría ser una coincidencia, sino la búsqueda específica de interceptación. La sospecha de Dahlia se convirtió en certeza. Lucas no solo vigilaba sus finanzas, sino que estaba a un paso de descubrir su única línea de comunicación segura. La oferta de Monterrey era inminente, pero Lucas estaba cerca de encontrar la fisura. Dahlia se dio cuenta de que no tenía una semana, tenía a lo sumo 3 días para recibir esa oferta. Asegurar el primer mes de alquiler a distancia y desaparecer antes de que Lucas lograra interceptar su buzón o revisar los recibos detallados de su viaje. Dahlia pasó los siguientes 2 días en un estado de nerviosa hiperactividad. Mantenía una fachada de consultora ocupada en proyectos menores, pero cada vez que Lucas salía del apartamento, ella corría a un café de la esquina con wifi, conectándose a la cuenta de la caja de correo privada. El miércoles por la tarde, el correo electrónico que esperaba apareció, la oferta de trabajo de Monterrey. El salario era incluso mejor de lo que había esperado, lo suficiente para un comienzo cómodo. El contrato adjunto requería una firma inmediata y, crucialmente, una transferencia bancaria de un depósito de seguridad para el apartamento que había pre-reservado en Monterrey. Necesitaba, sin falta, 1,500 pesos para el viernes por la mañana. El problema era obvio, los 1,500 pesos tendrían que salir de la cuenta conjunta, la que Lucas vigilaba con celo. No podía justificar un gasto tan grande en su pequeño negocio freelance actual. El dinero estaba allí, el capital que ella había ayudado a construir, pero estaba encerrado por la llave que Lucas sostenía. Necesitaba transferir ese dinero sin activar las alertas de doble autenticación que Lucas había configurado para cualquier movimiento superior a 100 pesos. Artes escénicas: la distracción doméstica. El plan de Dahlia se basó en el único punto ciego de Lucas, su ego. Lucas estaba obsesionado con su aplicación de desarrollo de software, y últimamente se había quejado de un bug crítico que amenazaba el lanzamiento. Dahlia, una ingeniera de sistemas brillantemente dotada, había optado por no ofrecerse a ayudar, sabiendo que era su única moneda de cambio. Esa noche, mientras Lucas estaba frustrado frente a su portátil,
Dalia se acercó y le puso una mano tranquilizadora en el hombro. «Sabes, mi amor», dijo con dulzura forzada. «Ese bug en tu código, creo que sé dónde está. Estaba revisando el código base que enviaste al cliente ayer y noté una recurrencia en la sintaxis. Es un error sutil de lógica que hace que la base de datos se atasque. Podría arreglarlo en una hora, quizás menos». Los ojos de Lucas se iluminaron con la esperanza de un niño. El bug había estado atormentándolo durante días, amenazando su credibilidad profesional. «Dalia, ¿de verdad? Si puedes hacer esto, sería increíble». «Claro que puedo», respondió ella, sonriendo. «Pero estoy exhausta. Lo haré mañana. Mañana por la mañana, tan pronto como me despierte. Tú vete a tu entrenamiento matutino. Así tendré el tiempo y la concentración para hacerlo perfecto para ti». Computadora El asalto financiero. A la mañana siguiente, Lucas se puso su ropa de correr a las 6:30 de la mañana. Dalia se aseguró de que lo viera sentada frente a su portátil, con una taza de café y el código de Lucas abierto, lista para el rescate. Él le dio un beso en la frente. «Eres mi heroína, Dalia. Vuelvo en una hora. Termínalo y luego descansa». En el instante en que la puerta se cerró y escuchó el clic de seguridad, Dalia se transformó. No tocó el código de Lucas. Abrió una ventana de incógnito y accedió a la cuenta bancaria conjunta. Había un pequeño margen de tiempo. Lucas había configurado las alertas de doble autenticación para transacciones grandes, pero había pasado por alto una laguna, las transferencias pequeñas y rápidas. Dalia no podía transferir 1.500 pesos de una vez. Rápidamente, Dalia ejecutó 10 transferencias bancarias consecutivas, cada una por un monto de 149,99 pesos, y una transferencia final de 0,10 pesos. Un total de 1.500 pesos a la cuenta que había abierto en secreto para la mudanza. El banco, al ver la serie de pequeños movimientos inusuales, podría haberlas marcado, pero el sistema de seguridad estaba diseñado para detener grandes retiros únicos y prevenir el fraude con tarjetas. No una retirada fraccionada ejecutada por un cotitular. El proceso tomó menos de 10 minutos, tiempo suficiente para que los fondos se movieran. Cuando terminó, Dalia limpió el historial de navegación, cerró la ventana de incógnito y, solo entonces, se dispuso a corregir el bug de Lucas. Lo hizo con una precisión magistral, asegurando su coartada. Cuando Lucas regresó, sudoroso y exultante, Dalia estaba cerrando su portátil. «Listo», dijo ella con una sonrisa cansada. «El bug está arreglado. Ya no te molestará más. Revisa el código». Lucas no dudó ni por un instante. Su gratitud era auténtica, eclipsando cualquier posible sospecha sobre su breve ausencia. «Sabía que podías hacerlo. Eres brillante, Dalia. La mejor». Dalia aceptó el elogio, pero por dentro sentía un escalofrío. Acababa de robarle su propia libertad, usando su talento como cortina de humo y su necesidad de control como palanca. 2 días después de la transferencia exitosa, Dalia recibió la confirmación de la inmobiliaria en Monterrey. El depósito estaba asegurado. Tenía su nuevo contrato firmado y su pasaje de autobús, más barato y menos rastreable que el avión, reservado para la madrugada del sábado. Lucas, aún sumergido en la euforia de su bug corregido y confiado en la sumisión financiera de Dalia, había bajado la guardia. Él creía que su esposa estaba en casa, contenta con su salario semanal y ocupada con tareas triviales de consultoría freelance. La noche del viernes fue su última cena juntos. Dalia cocinó, asegurándose de que la atmósfera fuera la de siempre, Lucas hablando de su trabajo, ella asintiendo en los momentos oportunos. Ella lo observó, no con odio, sino con una frialdad clínica. Se dio cuenta de que lo que sentía no era ira,
sino la náusea de haber permitido que el control se extendiera por tanto tiempo. A las 3 de la mañana del sábado, Dahlia se levantó. Su equipaje estaba listo, una única mochila de senderismo, escondida en el fondo del armario de servicio. Contenía su ropa, sus documentos más importantes, el dinero en efectivo que había ahorrado del goteo, y el contrato firmado de Monterrey. Dejó sobre la almohada de Lucas 2 cosas: el borrador del acuerdo de cohabitación financiera que él había redactado, y una carta escrita a mano. No una carta de adiós, sino un acta de defunción de su relación. Sobre la carta y la revelación final. Dahlia salió del apartamento, cerrando la puerta con el mayor silencio posible. En el vestíbulo, esperó unos minutos antes de que el taxi, pagado con el dinero en efectivo del forro del abrigo, llegara. Abrió el portátil que llevaba en su mochila, se conectó al wifi de la cafetería de abajo que siempre dejaba abierta, y ejecutó el último paso de su plan. Lucas se despertó a las 7 de la mañana. Al ver el espacio vacío junto a él, se sintió ligeramente irritado, pero esperó. Fue entonces cuando vio la carta sobre su almohada. La cogió, sintiendo el peso inesperado de la verdad. La carta era corta, sin sentimentalismos, pero letal. Lucas. Sé que eres tú quien ha arruinado mi carrera. Revelaste el secreto de la empresa en la reunión clave. Lo hiciste intencionalmente para mantenerme dependiente y asegurar mi sumisión financiera, como lo hiciste con este acuerdo. Anoche, transferí 1,500 pesos de la cuenta conjunta. Es mi parte de los ahorros, recuperada en 10 movimientos menores para evitar tu sistema de alerta. La necesitaba para asegurar mi nuevo futuro. Firmé un contrato. No en Guadalajara, sino en Monterrey, a 1,500 kilómetros. Soy la nueva consultora principal en SIL Energía. Mi salario es 3 veces superior a lo que me asignabas. También he enviado un paquete por correo certificado a Axis Dynamics, con copias de los mensajes de texto que me enviaste después de la traición y la grabación de audio que hice de nuestra confrontación en el capítulo 3. La empresa sabrá quién fue el verdadero saboteador. No busco justicia penal, solo busco que mi nombre sea limpiado para futuros empleos. Me fui. Ahora soy económicamente independiente. El control ha terminado. Dahlia. Torretas de policía. El colapso del controlador. Lucas sintió un frío paralizante. El vaso de agua que tenía en la mesita de noche resbaló de su mano y se estrelló contra el suelo. Corrió a su ordenador y, en un frenesí, revisó la cuenta bancaria. Allí estaban, una serie de 11 transacciones consecutivas de 149 pesos con 99 centavos, y el céntimo final, todas dirigidas a una cuenta desconocida. El sistema que había diseñado para atraparla había sido utilizado para liberarla. Su mente, tan brillante en el software, no pudo concebir la malicia fría y calculada de la que ella había sido capaz al proteger su propia supervivencia. La peor parte no era el dinero, ni la pérdida de Dahlia. Era la revelación a Axis Dynamics. Su reputación profesional, su propia fuente de ingresos, ahora estaba en riesgo. Había estado tan concentrado en mantener a Dahlia dependiente y cerca, que había ignorado que su propia brillantez técnica podría ser usada para desmantelar su vida. Ella se había liberado y, de paso, le había propinado un golpe estratégico devastador. El suelo debajo de Lucas se había hundido. La sumisión financiera que él había buscado había provocado su propia aniquilación. Amanecer el horizonte de la autonomía. A 1,000 kilómetros de distancia, Dahlia estaba sentada en un autobús, viendo el amanecer a través del cristal. No sentía alegría triunfante, sino una paz profunda y dura. El miedo ya no la oprimía. Había perdido el trabajo de sus sueños para encontrarse en la peor de las pesadillas, pero había usado las mismas herramientas de su opresor, la astucia, el secreto y la planificación a largo plazo. Para construir un nuevo futuro,
más sólido y verdaderamente propio. Mientras el autobús aceleraba hacia el norte, Dalia apagó su nuevo teléfono, un aparato de prepago, y se apoyó contra el asiento. El control de Lucas había terminado. La directora de proyecto en potencia había fallado, pero la sobreviviente había triunfado.